El derecho migratorio es una de las ramas jurídicas más importantes del nuevo siglo. Es una rama que, sin embargo, no se estudia a profundidad en muchas universidades del país. Por eso, muchos estudiantes, abogados, estudiosos en general, profesores, desean conocer a fondo de qué hablamos cuando hablamos de derecho migratorio. Bienvenidos a un nuevo podcast de Llámese. En esta ocasión me acompaña, como siempre, mi querido amigo y colega José Luis Aguado. En esta ocasión les vamos a hablar acerca del Diplomado en Derecho Migratorio para México y Estados Unidos que imparte DIAMSC, su quinta edición en el 2023. Hola José Luis, ¿cómo estás? Hola Ernesto, ¿cómo estás? Pues muy feliz porque otro año más cumpliendo este sueño de hablar sobre el derecho migratorio. Me encanta la cita, yo creo que a márgenes podemos contarlo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de derecho migratorio? Sería un nombre espectacular, deberíamos de dar una materia de ese tipo, pero sobre todo hablar de qué va a pasar en el diplomado de derecho migratorio. Yo creo que ahorita vamos a poder abordar el tema del plan de estudios, de qué trata, qué vamos a aprender en el tema del derecho migratorio. Entonces, siendo bien franco, creo que estamos en un punto bien gráfico de cómo se va a modificar el mundo y creo que el derecho migratorio es parteaguas. Pero yo pregunto, Ernesto, lejos de la gran sorpresa que todos sabemos que siempre existe, que es que el licenciado Ernesto y tu servidor participamos dando clases del diplomado en Derecho Migratorio, pues me gustaría que introdujéramos un poquito a quienes van a participar, ¿no? ¿No crees? Sí, desde luego, me gustaría antes platicar un poquito más acerca de la idea que presentaba al inicio, que es que no existe un diplomado en derecho migratorio de esta naturaleza en México. No lo decimos con soberbia, no lo decimos con presunción, es una mera descripción. Su servidor tuve la grandísima fortuna de estudiar en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Facultad de Derecho de la UNAM, por lo menos hasta vaya, no se imparte el derecho migratorio, por lo menos en tu currículo, en el plan de estudios normal, no se imparte. Yo estudié en un plan de estudios en el cual los últimos 2 semestres podías elegir una especialidad para titularte de esa manera, haciendo una tesis, una especialidad, etcétera, pero tampoco formaba parte el derecho migratorio de las materias optativas, de las materias de especialidad. Hasta la fecha desconozco si se imparte una especialidad tal como un diplomado, como especialidad, como maestría, me parece que todavía no. Y sí hay diplomados en materia migratoria en otras universidades, pero estas se enfocan más en el terreno sociológico. Digo que no existe un diplomado de esta naturaleza, José Luis, porque sí nos enfocamos bastante, digamos, en el derecho positivo vigente, ¿no? A diferencia de otros diplomados que son de carácter sociológico. Es una realidad que tenemos que ver a los ojos, porque ¿qué pasa con el derecho migratorio? Hay una desinformación enorme alrededor del país. Cuando la gente habla de derecho migratorio, piensa que solo se refieren a personas que se dedican al tema de refugiados, al tema de asilados políticos, y como que cuando hablas de derecho migratorio es como la primera esencia, ¿no? Y el derecho migratorio yo creo que tiene una profundidad mucho más grande, hay litigio, creo que es una rama que está muy separada del derecho administrativo, que tiene sus propias concepciones, que tiene sus propias reglas, que necesita de un respeto como materia propia del derecho, pues porque vaya, son procedimientos bastante complejos que van desde tener una ley propia, alineamientos, conjunciones con diversas organizaciones gubernamentales, Secretaría de Relaciones Exteriores, la materia consular, incluso cómo paga impuestos un extranjero, cómo puede venir a vivir una persona, cómo crea una persona, una empresa en el país. Creo que son tantos los elementos que si nosotros separamos el refugio del derecho migratorio, creo que incluso dentro del mismo diplomado lo platicábamos, ¿no, Ernesto? Creo que son dos materias tan independientes que incluso tienen leyes diferentes, ¿no? Exactamente. Los invitamos desde ya a que se inscriban a este diplomado, pero vamos a revisar para que se terminen de convencer de formar parte de este diplomado. Ustedes ya pueden encontrar toda la información en diamsc.com, diagonal plan de estudios. Vamos a mostrar en la pantalla esta página que hemos hecho para el diplomado. Y como decías, José Luis, ¿no? Pues la sorpresa de quién va a estar en este diplomado.
Bueno, yo voy diciendo los nombres, tú nos explicas un poquito de quién estamos hablando, José Luis, que evidentemente tengo la fortuna, el placer de conocerlos. Para empezar, tenemos dos profesores, los dos fueron profesores de la Facultad de Derecho de la UNAM, una ahorita está en Colombia, el doctor Alfonso Ochoa Hoffman y Germán Sandoval Trigo, José Luis. Pues, pues primero, como tú los mencionaste, esa es la parte más bonita. Pues yo creo, Alfonso Ochoa Hoffman, para todas las personas que pues quieran inscribirse, es un especialista en materia de derechos humanos. Yo creo que de los mejores que hay en el país. Son personas que profundizan realmente en el aprendizaje y eso es algo que en el diplomado está muy, muy valorado, que son personas que realmente tienen un conocimiento muy abierto en su área, son personas que trabajaron incluso en tribunales, son maestros que dieron clases, forman parte de ciertos comités muy importantes en materia de derechos humanos y yo creo que lo que más hay que aplaudirle al maestro Alfonso Ochoa pues es la capacidad de poder compartir conocimientos. Yo creo que al día de hoy son muy pocas las personas, si no es que nulas las personas que yo he conocido, que no han disfrutado una clase con el maestro Alfonso. Y pues, ¿qué hablar de Germán, no? Germán, más que un profesor para la gente de DMSC, pues es un amigo, un hermano también. Y pues, lo único que puedo decir es, ¿están listos para tener una postura más crítica de un análisis del derecho? Germán es un filósofo del derecho. Tengo el gran honor de haber tomado clase con él y creo que tuvimos el honor de tomar clase juntos con Germán. Germán tiene un ejercicio crítico bastante amplio de cómo funciona el derecho y estos temas del derecho migratorio justo en el momento en el que él está cursando parte de su vida, que es vivir en otro país, entender estas circunstancias, entender el movimiento del tejido social, pues los está llevando a hacer este ejercicio crítico sobre el derecho migratorio y yo creo que va a ser maravilloso y pues vaya, todo el mundo aporta muchísimo en esa materia cuando estamos hablando de derecho migratorio. Exactamente, como podrán ver aquí en la página, pueden ustedes revisar el currículum de todos los profesores. Tenemos también al maestro Gerardo Flores Castañón. Vale la pena decir que Gerardo fue compañero nuestro en la universidad, fue de nuestra generación. Yo tuve oportunidad de tomar, me parece que 2 o 3 clases con él, un tipo brillante, un tipo con una iniciativa envidiable, y lo digo de la mejor forma. Tiene un currículum bastante extenso, ha trabajado con firmas muy importantes, trabaja con una firma muy importante del sector del derecho fiscal en México, ha hecho estudios en el extranjero, fue consejero universitario, está dando clases también en la facultad, me equivoqué, tenemos 3 profesores de la Facultad de Derecho, él es uno de ellos porque lleva relativamente poco tiempo en comparación de otros profesores, pero es de la nueva generación de profesores que yo veo que cada año, cada semestre que empiezan las inscripciones se le llenan los cupos, entonces una maravilla tenerlo también a él. Tenemos al doctor Juan Antonio Lozada Leoni, que igual que Gerardo, le va a imprimir al diplomado un carácter de práctica, porque él se dedica al derecho migratorio para Estados Unidos. Se especializa más en temas de refugio para Estados Unidos, pero no quiere decir que no conozca todo lo demás que existe en el derecho migratorio de Estados Unidos, así que va a ser también un placer tenerlo en el diplomado. Se animó la licenciada Katia Giselle Peña Armendáriz, que ella es asociada del despacho, es subdirectora jurídica de DIAMSC y va a dar clases junto con nosotros. Por último, ya nos conocen, ya nos han visto por aquí mucho tiempo, saben que todas las semanas estamos platicando de derecho migratorio, publicando artículos, socios, amigos, asesores de DIAMSC, José Luis Aguado y Ernesto Rizzo. Si me permites, José Luis, me gustaría decir que en José Luis Aguado tenemos el mejor, si no es que uno de los mejores 3 abogados en materia migratoria en México, una reconocida carrera en la rama, un verdadero especialista que conoce los trámites de pie a pa, que ha litigado amparos en materia migratoria hasta la Corte, ha impartido diversas conferencias, incluidas conferencias para la ONU, es, pues como ustedes ya lo saben, youtuber, podcaster,
de derecho migratorio, es una verdadera referencia en el mundo del Internet. En cuanto uno busca una pregunta de derecho migratorio, por ahí aparecerá su rostro, ¿no? Aquí está los docentes, José Luis, ¿no? Una verdadera maravilla el contar con todos estos profesores. No, pero también no hay que dejar de lado tu currículum, mi estimado Ernesto, y que yo creo que es muy importante comentarlo. Y pues para comenzar, yo creo que uno de los mejores litigantes en materia migratoria en México, pues sin duda es el licenciado Ernesto Rizzo. Ya le ganaste todos los juicios habidos y por haber al Instituto Nacional de Migración. Has puesto en aprietos a la Secretaría de Relaciones Exteriores, siempre con base en la ley, lo que hay que decir que es extraordinario. Una capacidad muy importante para impartir clases. Créanme que sus clases se disfrutan mucho, muy, siempre muy claro, siempre muy prudente. Ya hoy en día, cursante de maestro también, entonces vamos a ir disfrutando también todo esto porque ya lleva una conjunción de conocimientos que lo está llevando ya pues al nivel que tiene que ver con todo esto de el derecho con empresas. Y pues vaya, yo creo que de más, no sé cuántos casos lleves en materia migratoria, Ernesto. Yo quiero ver algún abogado que diga que lleva más casos que tú en materia migratoria en México y pues siempre innovando, ¿no? Innovando con temas migratorios porque eso es lo más bonito y eso es algo que sí les puedo decir. El licenciado Ernesto ha sido punta de lanza en materia migratoria innovando porque no está dicho el último momento del derecho migratorio. Y al día de hoy creo que ya le has hecho pasar bastantes buenos ratos a muchos clientes por medio de litigio migratorio, Ernesto. Nada, muchísimas gracias, José Luis. Tenemos un plan de estudios bastante completo. Les recuerdo que el diplomado empieza el 21 de marzo y se va a celebrar desde el 21 de marzo de 2023 al 27 de julio de este mismo año. En total serán 72 horas de especialización. Aquí en la página, si ustedes se van en este iconito que está debajo del título, pueden ver el plan de estudios. José Luis, pues tenemos de todo, ¿no? Pero principalmente empezamos, digamos, con el panorama de los trámites migratorios, luego nos vamos por las visas, vamos finalizando ese primer gran módulo con refugio, un poquito de recursos, de revisión, juicio de nulidad y juicio de amparo. ¿Qué vamos a estudiar en el diplomado, José Luis, en esta primera gran parte? Porque luego vendrá la parte filosófica, la parte crítica, la parte de derechos humanos, la parte fiscal de los demás docentes. Yo creo que bueno, más bien estoy 100% seguro que el diplomado en Derecho Migratorio que va a ser DMSC, pues es un diplomado integral, donde vas a conocer cómo funciona el procedimiento migratorio para comenzar. Y empezamos con este tema de introducción a qué es el derecho migratorio. Vamos a analizar desde qué es una visa, qué es una residencia, cuáles son los tipos de residencia que hay en México, cómo puedes obtenerlo, cuáles son los derechos de los migrantes, cómo funcionan los derechos de los migrantes y sobre todo cómo se ejercen. Y todo esto con base en ley, o sea, ley de migración, reglamento, lineamientos, procedimientos, acuerdos delegatorios, y eso es lo más importante de este diplomado. El diplomado no se va a encargar de ver si alguna persona tiene más o menos derechos o discutir. Claro, va a tener la carga filosófica desde el punto de vista crítico, pero desde el punto de vista crítico, como se debe analizar la crítica filosófica. Va a tener también esta parte de los derechos humanos, pero visto desde el punto de vista de procedimental. Hay que ver acuerdos internacionales, pero sobre todo en esta primera parte que explica Ernesto, vamos a ver una construcción metodológica de cómo funciona el derecho migratorio, cómo se aplica a los extranjeros, cuáles son las leyes que los aplican, qué procedimientos tienes que hacer y sobre todo cómo los diriges ante la autoridad, porque esa es la gran realidad de cómo se ejecuta el derecho migratorio en México. No se trata solo de hablar sobre si tenemos tantos migrantes en México, cuántos llegaron. La realidad es cómo podemos nosotros como abogados prestarle un servicio a un extranjero para que o tenga una regular estancia o pueda quedarse en México o pueda salir de México o en su momento, cómo obtener la nacionalidad mexicana. El profesor Germán le va a imprimir una parte crítica sobre el derecho migratorio. El profesor Ochoa Hoffman nos va a hablar de la filosofía del derecho migratorio y los derechos humanos.
el profesor Gerardo nos va a establecer las bases para el derecho fiscal, el tema de los impuestos para extranjeros, personas físicas, personas morales en México. Y el profesor Juan Antonio, como ya decíamos, nos va a hablar de derecho migratorio de los Estados Unidos. Ya, no me digan más, ¿no? Quiero participar de este diplomado, suena muy bien. Bueno, otra sorpresa es que hay la posibilidad de obtener una beca. Si ustedes se van aquí a la parte de convocatoria, verán que tenemos 3 tipos de becas al 50%. Excelencia académica, 9.5 de calificación, pero por ahí creo que había otra sorpresa, ¿no, José Luis, con el tema de la calificación? Sí, aperturamos precisamente a través de, pues vaya, los profesores y sobre todo las personas que se encargan, que hay que darle por ahí un gran abrazo al licenciado Abraham, que siempre está pensando en todos los Exacto. estudiantes. Y pues vaya, hay que tomar la excelencia pues desde el 9.0 para todas las personas que tengan esa calificación y se encuentren cursando. Va a haber una beca del 50% en el entendido de que la mayor cantidad de gente pueda participar del diplomado, porque al final del día quien enriquece el diplomado pues Son no son los los estudiantes, profesores, claro. siempre son los alumnos, ¿no? Sí, desde luego. El segundo criterio son miembros de sociedad, alguna sociedad civil que tenga impacto en migrantes en situación de vulnerabilidad. Lo único que se va a solicitar es una carta de esta asociación. Y el tercer criterio es para exalumnos que ya han cursado este diplomado. Así que si ustedes consideran que cubren alguno de estos requisitos, pónganse en contacto al 5521 49 38 39, que como decía ya mi querido amigo José Luis, los va a atender directamente el director del diplomado en Derecho Migratorio, el licenciado Abraham Terán. Aquí en la página también tenemos un formulario para que ustedes llenen, pongan sus datos, pongan su email, su teléfono y nada, pues un gran diplomado. Como bien dices, José Luis, creo que el diplomado se enriquece sobre todo con los estudiantes. Hemos tenido ya 4 ediciones, cada una ha sido mejor que la anterior. Cada una ha tenido muy buenas experiencias, hemos ido mejorando como profesores, los estudiantes, pues no lo digo yo, incluso lo pueden revisar ustedes en los testimonios, agradecen haber formado parte de este diplomado y no solo por los profesores, sino por los compañeros que conocen. Yo sé de gente ahorita que ya se juntaron, de alumnos que se juntaron, 2 o 3, ya pusieron su despacho aquí y allá, les está yendo bastante bien, entonces las invito a participar en este gran diplomado que estamos muy, muy deseosos de iniciar. ¿Algo quieras agregar, José Luis? No, la invitación total, estudiantes de Derecho, sobre todo gente de organizaciones civiles, es muy, muy importante tener un conocimiento real si estás cerca del derecho migratorio y yo creo que el diplomado de MSC es la única opción. Lo tengo que decir así textual, hemos platicado incluso con amigos que han tomado este diplomado y que se han vuelto amigos de parte de la familia de MSC. Es el único lugar donde se aprende derecho migratorio de manera real, cercana a la actividad que es litigar derecho migratorio. Entonces, la invitación total, Ernesto, y pues yo creo que ahora nos despedimos, pero pues la frase te toca esta vez a ti, ¿no? Claro que sí. Inscríbanse ya al diplomado y recuerden que nadie es ilegal en este mundo. Hasta luego. Bye.